Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Internacional Privado, que dirige la doctora Alicia Perugini Zanetti, contamos con los doctores Óscar González Pereira y Juan Pablo Quaranta Coster, que nos hablarán en el módulo 3 de impacto de la pandemia en el derecho internacional privado. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por el Instituto de Derecho Internacional Privado del Colegio Público de Abogados. La doctora Alicia Perugini está con algunas dificultades de conexión, pero creo que va a dirigirnos unas palabras, aunque sea como para introducirnos en esta charla del día de hoy. Sí, gracias doctora Ayud. Y bueno, la mejor a todos los asistentes, a los participantes. Renuevo mi gratitud al Colegio Público por su apoyo permanente. Y solo para decirles que, bueno, estoy un poquito lejos y con problemas tecnológicos, pero feliz de recibir al doctor Óscar González Pereira, que es la primera vez que, digamos, da una conferencia en nombre del instituto, y espero que esta sea solo la primera y que haya otras muchas. Y también dar la bienvenida y agradecer a que siempre me apoya al doctor Juan Pablo Quaranta Coster, que mucho me temo lo incliné para elegir el tema que eligió. Yo estoy con problemas de internet y entonces, bueno, dejo acá. Agradezco de nuevo a la doctora Carolina Ayud, a la doctora Griselín por ayudarnos a hacer la memoria del año pasado, y a la doctora Nieves Rubaja, que me apoya con este soporte. Les mando un abrazo a todos. Estaré pendiente de lo que dicen. Gracias. Muchas gracias, doctora Perugini. Bueno, a continuación, entonces, tendremos la exposición del doctor Óscar González Pereira acerca de las implicancias del trabajo a distancia ante la pandemia mundial en el contrato internacional de trabajo. El doctor Óscar González Pereira es abogado y procurador, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular de Derecho Internacional Privado y profesor de posgrado en la misma facultad. Ha sido profesor adjunto de Derecho Internacional Privado y de la Integración en la Universidad de Morón. Es investigador asociado en el proyecto UBASIT 2016-2018, la cooperación jurisdiccional internacional como piedra angular de un nuevo concepto del derecho internacional privado, dirigido por la doctora María Blanca Nontaquela. Ha sido relator de la sección Derecho Internacional Privado en el 22º Congreso de Derecho Internacional de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, precisamente sobre el tema jurisdicción y ley aplicable en materia de relaciones laborales transfronterizas. Es además secretario de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, miembro titular de la ASADIP y de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, autor de varios artículos y colaboraciones en obras colectivas en esta área del derecho internacional privado, con especial dedicación al derecho laboral internacional, y es además un activo abogado con muchos años de ejercicio en el ámbito del derecho laboral. Así que bienvenido, y le damos la palabra a doctor González Pereira. Bueno, muchas gracias. Muy orgulloso y emocionado de estar en el instituto, la doctora Perugini, que me ha dado esta oportunidad, Carolina y todos los miembros con los cuales me he incorporado recientemente y me han dado una favorable acogida y un cariño extremo. Hoy vamos a hablar sobre este tema de ver las implicancias que produce un trabajo a distancia con la pandemia mundial en el contrato internacional del trabajo. Vamos a empezar a trabajar sobre este tema. Me permito un introito mínimo de qué es lo que ha pasado. Todos lo sabemos, la gran crisis que ha producido esta pandemia en tan pocos meses, y las implicancias y los efectos
sociales, políticos, económicos, con cierre de fronteras, aislamientos, crisis económicas en muchos países, incluso muchos países desarrollados, y con la gran afectación en las empresas multinacionales, que el régimen laboral internacional no está ajeno, y que ha producido, o va a producir, a mi entender, grandes cambios que se van a visualizar posiblemente en muy poco tiempo. Ahora esto, con el tema que hoy, como decíamos con Juan Pablo antes de empezar la reunión, el juguete nuevo, el chiche nuevo, el chiche de el trabajo a distancia por medios tecnológicos, es decir, estos medios tecnológicos en donde la presencialidad del trabajador en el lugar ya deja de ser efectivo. ¿Y qué afectación tiene en el contrato internacional? Porque esto lo hemos discutido mucho a nivel interno, por los grandes cambios que produce. En el ámbito internacional también va a pasar. Existía ya un poco el desarrollo de estas técnicas de trabajadores prestando servicios en distintos estados, pero creo que se ha agudizado y se ha producido una revolución en muy pocos meses que ha sorprendido incluso a países más desarrollados en cuanto a la regulación de este tema. Yo por eso puse como término el fin de la globalización laboral o una nueva modalidad de globalización en el contrato de trabajo internacional. Porque creo que se viene un nuevo esquema de trabajo internacional en donde la movilidad de los trabajadores de un estado a otro, trabajando para una empresa o para grupos de empresas, va a variar sustancialmente. Porque el desarrollo de medios tecnológicos han hecho en estos últimos meses que la necesidad del trabajador trasladándose de un estado a otro ya no sea tan importante. Y fundamentalmente, ante las normas protectoras de cada estado y ante los cierres de fronteras, inclusive hasta con alguna reminiscencia a cuestiones de nacionalidad o de extranjería que se están viendo en algunos trabajos, como por ejemplo si son trabajadores extranjeros o residentes en el extranjero, dejarlos de tener, permitirlos en los estados que los recepcionan a fin de proteger supuestamente las fuentes de trabajo de sus nacionales, y al respecto me referiré al final sobre la norma argentina que tengo una posición crítica al respecto, pero creo que es una nueva globalización, creo que es una nueva globalización tecnológica. ¿Qué situación o qué normas tenemos? Bueno, yo hice no me quiero extender mucho en el tiempo porque sé que estamos limitados, pero bueno, hice una distinción entre trabajo a distancia y lo que se considera teletrabajo. El trabajo a distancia ya se consideraba en la OIT hace muchísimos años con ciertas recomendaciones, pero lo que ha cambiado ahora, inclusive por la misma OIT, es cómo se da la modalidad de trabajo a distancia. Es decir, donde ya existen medios tecnológicos, informáticos, de telecomunicación, en donde el trabajo se realiza exclusivamente por esos medios. En el trabajo a distancia podían ser mixtos o inclusive no tener ningún tipo de relación con medios tecnológicos. Vamos a adentrarnos en el juguete nuevo, en nuestra ley. La ley 27.555, que no está vigente, que carece de reglamentación por la fecha, y además tiene un plazo de entrada en vigencia a partir de la superación de la pandemia, fundamentalmente por las normas internas que hoy están tomadas de con lo cual se dictó la ley, pero digamos que va a aplicarse en el futuro, no por ahora. Pero sí va a estar vigente en cuanto a las normas que nos van a regir posiblemente después de esta pandemia. Como les decía, la ley de contrato de teletrabajo ha hecho algunas modificaciones. La primera es que hace una definición propia, foral, de lo que se considera teletrabajo, con lo que la definición que veníamos mencionando anteriormente, de la prestación total o parcialmente fuera del domicilio, es decir, desde el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos a los establecimientos del empleador. La distinción es esta, que se realice desde el domicilio o en lugares distintos, es decir, no necesita ser el domicilio del empleador, del trabajador, sino que puede ser en cualquier lugar y con ello sea diferente del establecimiento del empleador.
Esto en derecho internacional nos va a traer después algunas complicaciones con materia de la ley aplicable, porque si puede realizarlo fuera de su domicilio, en materia de multinacionalidad podría realizarlo no solo de su domicilio, sino desde otro país, con lo cual ajeno a su domicilio. Y esto nos puede implicar un cambio en cuanto a la norma de conflicto que la misma ley ha puesto. El artículo 17 expresamente establece una norma indirecta, materialmente orientada, que sigue los criterios que tenía la ley argentina del artículo 3, de seguir como regla general o como norma rígida la ley del lugar de cumplimiento del contrato, tomando como tal el lugar de ejecución de las tareas, calificación de la prestación característica a cargo del deudor de la prestación característica, que en este cargo es el empleador. Por supuesto que le agrega con muy buen criterio una norma alternativa de la posibilidad de que sea aplicable la ley del domicilio del empleador, cosa que no tenía la ley de contrato de trabajo, pero mi primera gran crítica es pareciera que solo es para este tipo de trabajo, con lo cual los contratos de trabajo internacionales presenciales parecerían no quedar regulados en este aspecto. Solamente cuando es prestación de teletrabajo, ergo, si no es teletrabajo, que es trabajo presencial, esta norma pareciera no ser aplicable, atento a su tipo legal y atento a su especial connotación. Creo que fue un error. Modestamente hubiera modificado el artículo 3 para que sea aplicable a cualquiera de las prestaciones, sea de trabajo o sea trabajo presencial, en la medida en que sea un contrato internacional también. Pregunta que voy a pasar rápidamente, porque todos ustedes ya sabemos si es posible la autonomía de la voluntad en el contrato de teletrabajo internacional. Se omitió la posibilidad de considerar si las partes, el trabajador, estaba en condiciones de aceptar, elegir el derecho o inclusive de crear normas materiales aplicables a su contrato. Dadas las circunstancias y dada la particularidad de estos trabajos en general, yo no veo con malos ojos la posibilidad de una autonomía de la voluntad. De hecho, se ha sido aceptada en el sistema argentino la posibilidad de la autonomía de la voluntad, no solo conflictual, sino material. Por supuesto que con límites, y más en temas de pandemia, en una situación donde los trabajos y la protección laboral en cada estado va a ser bastante extensiva y bastante complicada, pero manteniendo el criterio que la jurisprudencia argentina ha aceptado de receptar la autonomía de la voluntad en materia contractual en general, como está incorporada en el Código Civil y Comercial de la Nación, de aceptarla, ya que no está excluida por el Código Civil y como norma subsidiaria, ya desde el viejo Código de Vélez-Sarsfield se aceptaba la autonomía de la voluntad, sí con limitaciones que creo que en este momento es necesario mantener. ¿Y cuáles son estas limitaciones o estas cuestiones de limitación a la autonomía de la voluntad, sea conflictual o sea material? La aplicación o la consideración de la norma más favorable entre la que hubiera resultado aplicable en caso de no haberse elegido la autonomía de la voluntad, o modestamente, y es una postura, con aquella con el cual el contrato de trabajo tenga los vínculos más estrechos. Creo que eso debe ser considerado al momento de la autonomía como una autonomía limitada, con las críticas que pueda tener todo esto en cuanto a su ejercicio y a su forma de hacerlo. No quiero extenderme sobre este tema, pero hubiera sido sano que se hubiera puesto en la norma la posibilidad de la autonomía de la voluntad, con limitaciones en favor de la parte débil. ¿Qué nos da la solución conflictual incorporada? Para mí una insuficiencia de la norma, por lo que algo ya fui mencionando, por los problemas que acarrean los puntos de conexión disponibles. Lugar de ejecución de tareas. Si tomamos el lugar de ejecución de tareas, lugar de cumplimiento, la interpretación estricta o literal sería el lugar de prestación de servicios del trabajador. Esto es el domicilio o la residencia donde desarrolla las labores a través del ordenador. Y aquí creo que justamente con más criterio que en los contratos presenciales, vemos la insuficiencia del lugar de prestación de tareas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la movilidad del trabajador. El trabajador puede estar con un ordenador realizando las tareas en distintos países, inclusive
fuera de su domicilio, o ya sea en forma permanente o en forma transitoria fuera de su domicilio. Es harto conocido la mayoría de trabajadores que se mueven en distintos países y van trabajando y siguen trabajando para su empleador. Por lo tanto, el lugar de cumplimiento, ¿cuál es? Si nos tenemos ese lugar, habría tanto lugar de cumplimiento como movilidad en distintos estados pueda tener ese trabajador. Por lo tanto, considero que es insuficiente o que nos genera problemas. El Código Civil y Comercial de la Nación no nos da muchas soluciones al respecto con sus normas de calificación de contratos. ¿Por qué? Porque estaríamos en el mismo concepto. El artículo 3, como ya les mencioné, es insuficiente, solo habla del lugar de cumplimiento y hasta habla con una norma unilateral, lugar de cumplimiento en Argentina, y no habla del lugar de cumplimiento en otro país. Las normas del Código Civil tampoco me ayudan al respecto para calificar este lugar de cumplimiento de una forma más acertada. ¿Por qué? Porque la designación autónoma del lugar de cumplimiento sería una recepción de la autonomía de la voluntad, con lo cual puede traer también confusiones. La designación autónoma, ajena a una realidad de dónde presta las tareas el trabajador, puede conducir a una solución equivocada. La prestación característica en varios países, era lo que les mencionaba. ¿Qué pasa si la prestación que justamente caracteriza el contrato de trabajo, que es el débito laboral del trabajador, se realiza en distintos estados? Me sería insuficiente. El domicilio actual del deudor de la prestación característica también es insuficiente, porque al momento de plantearse la cuestión puede haber tenido movilidad domiciliaria. ¿Y por qué sería el actual y no sería el que se fue al momento de celebración o al momento de los efectos del contrato? También considero que genera problemas. Y la norma subsidiaria del Código Civil, del lugar de celebración, si bien puede ser una posibilidad, carece de razonabilidad en contacto del contrato de trabajo por múltiples razones, pero fundamentalmente porque este tipo de contratos no se realizan en un lugar específico, sino que se realizan justamente a distancia entre ausentes y por ordenador. Todas estas propuestas o estas interpretaciones hacen que ya la jurisprudencia ha considerado en contratos comunes, en contratos presenciales, la posibilidad de analizar el lugar de cumplimiento y esa producción de los efectos en el contrato de teletrabajo, a mi criterio, a mi modesto entender, es justamente lo que debemos analizar como primacía para encontrar una ley aplicable o un contacto razonable. ¿Por qué planteo esto? El trabajador se lo contrata, pero se lo contrata a través de una empresa o una sucursal de otro país, pero su trabajo, su labor específica, realiza para la casa matriz que se encuentra en X país. Por lo tanto, el lugar donde la empresa que lo contrató no es a la que le está produciendo los efectos, sino que se lo está produciendo la casa matriz que se encuentra en otro lado, o a varias empresas de un grupo empresario. No quiero extenderme sobre todas las complicaciones que podrían plantearse. Por lo tanto, buscar dónde produce sus efectos es buscar un criterio lógico de calificación de por lo menos un contacto razonable a dónde está generando, más allá de la distancia y más allá de donde se encuentre sentado el trabajador en el ordenador, poder realizar o poder encontrar un derecho aplicable. La segunda observación, este criterio novedoso del domicilio del empleador. La opción del domicilio empleador puede ser viable, siempre, por supuesto, me olvidé de decirlo, pero entre los dos la más favorable al trabajador. Pero este segundo criterio también adolece de fallas. ¿Por qué? Porque el domicilio del empleador no siempre es el elemento relevante en un contrato internacional para un contrato de teletrabajo. Ejemplo, lo planteé recién. Se lo contrata a través, y ya he tenido alguna consulta al respecto, de empresas norteamericanas que contratan a personal a través de empresas uruguayas. Obviamente habría que ver la solidez de esas empresas uruguayas, pero el servicio del trabajador se realiza para la empresa de Norteamérica. ¿Quién es el domicilio del empleador? Uruguay. Será la ley uruguaya. En este caso no es una ley que sea de baja protección o de nula protección, pero pensemos en que a través de esto y a través de la pandemia y del ahorro de costos que van a querer tener las empresas, seguramente van a tratar de movilizarse a que las leyes aplicables sean las de baja protección
y no las de alta protección, entre ellas la Argentina y en parte la ley uruguaya que así lo es. ¿Qué criterio de solución? Creo que se omitió, y hubiera sido muy sano, que la ley argentina tuviera la solución de la cláusula de escape, de la conexión más estrecha o más próxima, y dejarle al juez y al operador jurídico la posibilidad de que si existe un derecho con una conexión más estrecha, más favorable al trabajador, sea la aplicada. Podríamos decir que esto ya está receptado en el Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 25, 97 y 26, 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, con sus limitaciones. No está incluido el contrato de trabajo, tampoco está excluido. El 2653 tiene la aplicación, exige la aplicación a pedido de parte y no de oficio del juez. El 2597 podría dejarme quizás la salida de que el juez lo hiciera de oficio. Pero hubiera sido muy sano que hubiera estado expresamente, tal como lo tiene la Unión Europea en los contratos internacionales, como vía de escape, como posibilidad de encontrar una solución a los casos conflictivos que puedan plantearse. Mención especial al último párrafo que les mencionaba al inicio y que me deja muchas dudas y las quiero compartir con ustedes y ojalá podamos hacer un pequeño debate para enriquecernos mutuamente, porque me deja muchas dudas. La primera que me deja es su constitucionalidad. Y no me voy a meter en este tema, hay gente que sabe muchísimo más que nosotros, o que yo por lo menos, sobre el tema de la constitucionalidad de una norma. Pero fíjense que habla de en caso de contratación de personas extranjeras residentes en el país. Pone dos condiciones. Primero, que sean extranjeras, residentes en el país. ¿Qué pasará por la limitación de este caso en un caso internacional? Ergo, ¿qué pasará con la contratación de personal residente en otro país o argentinos residentes en otro país? Me deja algunas dudas. Pareciera como una norma de protección interna, por eso digo si es una norma material, una norma de policía, una norma coactiva interna, o se transformó en una norma de policía limitativa de la aplicación de este tipo de contratos a no residentes en el país, o a limitación de no residentes en el país. Piensen muchas empresas que puede pasar, que empiecen a contratar personal residentes en el extranjero para que hagan trabajos que antes realizaban los trabajadores de acá. ¿Lo va a registrar? ¿Lo va a registrar en el sistema como empleado dependiente o simplemente lo va a registrar en el lugar del domicilio del trabajador? ¿Cuál será el lugar de registro para saber si ese trabajador que le trabaja a la distancia estará en la plantilla del personal? Bueno, esto dice que quedará a regulación administrativa, es decir, a cómo lo va a reglamentar, y la peligrosidad, y lo digo como abogado de sindicatos, la peligrosidad de manejar esto con los convenios colectivos de trabajo. Creo que es dejar una puerta demasiado abierta para casos de contratación internacional, a eso me estoy refiriendo, este artículo es especial para los contratos internacionales, a quienes protegen sobre todo y tienen intereses eminentemente nacionales. Por último, y no quiero aburrirlos más, para mí urge un dictado de normas específicas en el ordenamiento laboral que sea de carácter integral y autónomo, sin importar la modalidad de trabajo que se realice. Es necesario modificar la ley de contrato de trabajo, es necesario, y no lo mencioné, y es de fundamental importancia, y como internacionalistas los que estamos aquí lo conocemos, crear normas de jurisdicción internacional propias del contrato internacional de trabajo, porque según quien sea el juez competente, serán las normativas aplicables. Para mi criterio, la recepción expresa de la autonomía de la voluntad material y conflictual, con limitaciones al ejercicio. Reformar la norma rígida e incorporar la aplicación de la conexión más razonable a los contratos de trabajo. Creo que son fundamentos claros que debemos ir post pandemia. Porque si me permiten, ante una crisis es cuando es el momento de modificar las viejas estructuras. Y el derecho laboral argentino necesita modificar viejas estructuras. Y quizá la crisis sea el mejor momento para poder hacerla, para poder salir en mejores condiciones. Muchas gracias y disculpen la velocidad, pero no quería robar mucho tiempo. Bueno,
Muchas gracias, doctor González Pereira, por su brillante exposición, que creo que nos ha dejado un montón de preguntas y de inquietudes abiertas. Yo no sé si, sí, creo que acá el doctor Juan Pablo Cuaranta quiere hacer una pregunta. Adelante. Ah, está sin micrófono. Ahí está. ¿Ahora Ahí sí? está. ¿Se me escucha? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Coincido en gran parte de tu análisis, Oscar. A mí también me preocupa esto último que planteás vos, de la última parte del artículo 17, porque aparte hay todo un tema de inscripción, impositivo, cargas patronales, previsionales que no están previstos. Eso va a resultar de la reglamentación. ¿Tenés idea cómo se va a manejar? No, Juan Pablo, sinceramente nadie sabe nada. Y creo que esta norma fue puesta un poco de apuro y como presión de cierta norma de protección. Por eso se la dejó a los convenios colectivos. A ver, creo que no estaba pensada para el caso internacional, no lo pensaron con mucho detalle en el caso internacional. Lo pensaron más como una protección en que un residente extranjero no venga a ocupar límites acá de trabajo que se puede otorgar desde acá. ¿A qué me refiero? A que no tomemos personal de Venezuela o del país que sea, de Panamá, para realizar trabajos acá. No lo veo como que tuvieron mucho en cuenta el tema de la registración. Yo creo que no va a haber registración. Empresa, yo me pongo en el lugar de la empresa. No te voy a contar a vos que tengo 50 trabajadores trabajando a distancia por medio de un ordenador en Venezuela. Y digo Venezuela como puede, por favor. Sí, no Ecuador, sientan, donde sea. no estoy afectando nada. A eso me refiero, al país que sea, que normalmente va a ser de baja protección, como Sí, ya sucede. Entonces no lo vas a registrar acá. Y si ese trabajador el día de mañana viene a buscar la ley aplicable, obviamente el domicilio del empleador estará acá. Pero la registración la veo difícil. Pero no lo sé. Ni se discutió este tema. Una última consulta, porque vos recordarás que la ley 2744, la norma del artículo 3, la ley de trabajo de contrato original, tenía 2 párrafos y estaba esto de el derecho más favorable al trabajador. O sea que el precedente en el derecho argentino ya se tenía, porque era una norma bilateral con 2 párrafos que cubrían los 2 supuestos internacionales. Entonces, se podría haber vuelto tranquilamente a eso. Y coincido en que lo que se tendría que haber modificado es la norma del artículo 3 de la LST y hacer una norma multilateral y no esto. ¿Me escuchan? Sí. Yo quería hacerte un par de preguntas, Oscar, agradeciéndote la exposición, siempre muy clara, siempre invitándonos a pensar un poco. Creo que todos coincidimos en que la redacción al menos es muy poco feliz de esa segunda parte, al menos del artículo 17, lo de la autoridad de aplicación, que todavía no sabemos cuál vendría a ser, ni en qué margen va a regular. Coincido en que no va a haber inscripción, coincido en que el tema de los aportes es un tema complicado. Mi pregunta con respecto a ese párrafo y a la vaguedad de la redacción tiene más que ver con que los convenios colectivos de trabajo de cada actividad van a establecer los topes máximos. ¿Los topes máximos de qué? O sea, pues no está hablando si es la cantidad de empleados extranjeros no residentes en el país que se van a poder contratar, topes máximos de salarios, topes máximos de beneficios, topes máximos de qué. O sea, me preocupa un poco la vaguedad de esa parte en la redacción sobre todo. Pero la pregunta que quería hacerte, Oscar, es
O sea, me llamó la atención en la exposición, y esto es algo que cuando ya te he escuchado hablar y hemos discutido en otros ámbitos sobre esto, pero está claro el conflicto móvil que tenemos con el teletrabajo en el contrato internacional, eso es, o sea, pero lo que me llamó la atención fue que en realidad sea como el punto de conexión, si querés, sea el lugar físico del ordenador, cuando en realidad a mí, de esto desde mi humilde opinión y te consulto, si no tenemos un problema mucho mayor, cuando el lugar de cumplimiento se da en Internet, todas nuestras conexiones se caen, porque el ámbito físico, o sea, me resisto a creer que la conexión está a donde yo lleve la notebook. O sea, a donde esté la notebook, ese es el lugar en el que estoy prestando las tareas. Me parece, sí coincido con todas las otras alternativas con respecto a que, bueno, hay una variedad, que si bien la norma no indica de elegir la norma más favorable al trabajador, entre todo el lugar donde produce efectos, el domicilio del empleador, pero ahí estamos de vuelta con todas las complicaciones que nos estabas manifestando. Entonces eran esas dos cortitas. Primero, bueno, el tema de los topes máximos, y la segunda cortita es esta de el conflicto móvil está dado por el lugar geográfico en el que yo llevo la notebook, al que yo llevo la notebook, o tengo un problema mucho más grande que son las conexiones en Internet. O sea, el derecho internacional privado sigue teniendo muchísimo para trabajar con respecto a solucionar esta conexión. Muchísimas gracias. Bueno, yo coincido que la norma del artículo 17, en su segundo párrafo, en la contratación de personas no residentes en el país, es muy complicada, y el tema del tope máximo, ¿no? Residentes extranjeros o no residentes, personas extranjeras no residentes en el país, que vuelvo a la misma pregunta que hice antes. ¿Qué pasa con un argentino no residente en el país? ¿Estará dentro de la limitación? ¿No estará en la limitación? ¿O estamos haciendo una limitación por nacionalidad? Y hacer una limitación por nacionalidad o por residencia, extranjería y residencia, el tema de la extranjería nosotros no lo tenemos en cuenta. Por lo tanto, es preocupante. Extranjero no residente en el país, argentino no residente en el país, ¿estará dentro de la limitación o está excluido? Si yo vivo en Venezuela y trabajo para una empresa, entonces, ¿estoy dentro de estas limitaciones o no? ¿Quién va a poner las limitaciones? El Estado, la reglamentación y los convenios colectivos, porque los convenios colectivos lo podrán fijar, pero el Estado tiene que analizar la legitimidad y la legalidad de ese acuerdo colectivo. Y lo veo difícil, porque el convenio colectivo lo que va a decir es, poneme 20, pero registrámelos. El tema es, ¿qué interés tendrán las cámaras empresariales o los empresarios en fijar un límite si total no lo van a registrar? Lo veo de análisis importante. Y la segunda, el lugar de ejecución lo toman como el lugar de ejecución donde el trabajador está sentado en la computadora, con lo cual es la sede, el domicilio de la prestación característica, domicilio residencia. Y yo creo que ese puede ser sumamente variable, no solo variable, sino aleatorio en este caso. Y en este caso, al ser aleatorio, hay que buscarle más a donde produce efectos. ¿Por qué estoy tan enamorado de esto, de la primacía de la realidad? Porque creo que lo que tenemos que buscar es a quién beneficia el trabajador y no dónde realiza las tareas. ¿Dónde le produzco un beneficio a la empresa? A ese es el lugar que hay que atacar, no atacar dónde está el trabajador. Porque donde está el trabajador puede ser un país de baja protección. Espero haber sido claro. Sí, Oscar, muchas gracias. Acá había una observación de Vanessa Rodríguez que creo que se tuvo que retirar, pero justamente ella estaba apuntando a la importancia de la sede de la sociedad a la cual el trabajador está prestando el servicio. Me parece que como el valor localizador que en ese caso podría tener la sede de la sociedad. Lamentablemente se tuvo que retirar, así que no puede aclarar, pero simplemente te lo quería marcar. Bueno, muchas gracias nuevamente. Ahora sí vamos a dar lugar a la intervención del doctor Juan Pablo Quaranta Coster. Así que, bueno, Lorena, te cedo la palabra. Sí, yo
Gracias. Yo lo único que le hubiese contestado a Vanessa, que es el caso, el ejemplo que va a buscar con respecto a la empresa norteamericana que emplea a través de la empresa uruguaya. O sea, y por eso a mí lo de la sede no me termina de convencer. Pero bueno, no importa. Muchísimas gracias, Oscar, de nuevo. Sí, me contestaste claramente y seguiremos pensando. No faltará oportunidad de seguir pensando y viendo si podemos llegar a buen puerto. Nos toca ahora escuchar al doctor Juan Pablo Quaranta Coster, quien nos va a hablar de las acciones de clase en Estados Unidos contra China por daños por COVID-19. Juan Pablo es abogado de la UBA, magíster en Derecho Internacional Privado también de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto interino de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la UBA y en la UAI, profesor de Derecho Internacional Privado del Trabajo en la maestría en Derecho Laboral en la UCA, colaborador en la actualización de la obra del profesor Werner Goldschmidt, Derecho Internacional Privado, autor de varios artículos sobre la materia, y un amigo, podemos decir, aparte de miembro de este instituto. Así que bueno, le damos la palabra a Juan Pablo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, y sí, obvio, Lore, muy amigos de hace muchos años. Gracias al instituto por la invitación y gracias a todos por estar acá. Lo mío, como dijeron, es analizar. ¿Se ve bien? Analizar una de las acciones de clase iniciadas en Estados Unidos contra China por COVID-19. Hasta donde yo tenía registro, había 3 acciones de clase, dos iniciadas en la costa este, una es esta, que yo voy a analizar, que se inició en el estado de la Florida, y hay otra iniciada, por lo menos en la costa oeste, en el estado de California. Lo primero, las partes. Los actores son personas físicas, jurídicas y representantes de sucesiones, es decir, en Estados Unidos ya ha habido muertos por COVID, se han iniciado acciones sucesorias y algunos representantes de algunas de esas sucesiones se han sumado a la presente acción de clase. ¿Cuáles son las clases? Bueno, son estas que están acá enumeradas, ¿sí? Clase actividad comercial, clase diagnosticados, clase exposición directa. Acá se incluyen, por ejemplo, personas que tienen vinculación con gente que fue diagnosticada de COVID, lo que nosotros llamaríamos contacto estrecho. Bueno, son varias y diversas, clase industria del turismo en general, servicios de negocios, y los demandados son demandados plurales. Lo que se ha querido en la demanda es llevar a juicio a toda la cadena de responsabilidad. Entonces, en ese sentido se demandó a la República Popular de China, al Partido Comunista Chino, que es quien gobierna, a la Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China, a la Comisión de Salud de Wuhan, que es la ciudad donde se desató el virus que provocó luego la pandemia, la Comisión de Salud de Hubei, que es la provincia donde se encuentra Wuhan, el gobierno de la provincia de Hubei, el gobierno de la ciudad de Wuhan, y el Instituto de Virología de la Academia de Ciencias China. Estos son todos los demandados. Bien, acá tenemos uno de los primeros temas, y es la jurisdicción internacional, ¿sí? ¿Por qué se demanda en Estados Unidos y no en China? Bueno, en principio porque los actores deben interpretar que el gobierno, que los tribunales norteamericanos les van a dar una mayor protección que los tribunales chinos. Entonces, buscan fundamentos para radicar la demanda ante su jurisdicción.
Entonces, el gobierno chino y al Instituto de Virología de Wuhan se busca aplicarles la ley de inmunidad soberanas extranjeras por actos efectuados fuera de Estados Unidos, pero en relación a una actividad comercial de los demandados que producen efectos en el territorio. Es decir, todos los actores son personas físicas o jurídicas, residentes o establecidos en Estados Unidos, a los cuales los efectos de la pandemia los ha golpeado de manera económica porque han perdido puestos de trabajo, porque han perdido familiares, porque se han ido a la quiebra, por distintos motivos. Y luego también, y este es otro de los motivos por los cuales se quiere llevar la jurisdicción a los Estados Unidos derivado de la ley de inmunidades soberanas extranjeras, por daños monetarios derivados de lesiones personales o muerte o daños o pérdida de propiedades ocurridos en Estados Unidos y causados por actos u omisiones de los demandados o cualquier funcionario o empleado suyo actuando en el ámbito de sus funciones. ¿Esto por qué es así? Porque del texto de la demanda surge que habría implicados funcionarios de la embajada o de los consulados chinos en el territorio norteamericano, impidiendo acceso a la información o dificultándolo, y entonces, bueno, a lo que se alude es a, nuevamente, en este caso, la responsabilidad objetiva, ¿sí?, de algún modo, por el gobierno chino, por el acto de sus dependientes. Otro de los fundamentos radica en las actividades comerciales por parte de los demandados. Entonces, ellos sostienen en una parte de la demanda que los demandados realizaron actividades comerciales. ¿Y en qué serían estas actividades comerciales según los dichos de la demanda? Investigación, comercialización del virus o de distintos virus, ¿sí? Investigación con biotecnología y cosas así, y que China o empresas chinas habrían formado o constituido sociedades independientes o formado parte de joint ventures destinados a la financiación de esta investigación. También participación en las operaciones de mercados húmedos. Recordemos que todo esto se inició en un mercado húmedo en Wuhan. Entonces, de ahí la importancia de este tópico en lo particular. Y dice que también hubo plataformas de redes sociales y financiamiento y operación de un sistema de salud. En base a estas y otras consideraciones es que ellos sostienen que hubo una actividad comercial conocida, sostenida, financiada por el gobierno chino o algunos de los organismos o entidades dependientes del gobierno chino, y entonces esto es lo que ellos intentan hacer encuadrar en el articulado de la FSIA, que es la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, para poder traer la jurisdicción a los Estados Unidos. Después sostienen que esos actos no fueron discrecionales, sino que fueron intencionales, y es más, sostienen que esos actos son contrarios a los preceptos de la humanidad. Esto
de los actos contrarios a los preceptos de la humanidad es algo que se remarca en más de una oportunidad a lo largo de la demanda. Y luego viene el tema de la actuación culpable. ¿Por parte de quién? Y básicamente del gobierno chino y del Instituto de Virología de Wuhan. Se sostiene en la demanda que la liberación del COVID se hizo de modo contrario a los preceptos de la humanidad y que hubo una violación de la reglamentación de los mercados húmedos. Es decir, se sostiene que dentro de los mercados húmedos hay especies que no se pueden comercializar y que una de estas especies habría sido la que produjo el primer brote, el primer contagio. Y que dentro de esos mercados húmedos se procedía a la comercialización y a la venta de especies que estaban prohibidas. Y uno de los temas en los que se hace mucho hincapié, uno de los argumentos base, es en el conocimiento de la peligrosidad del virus, ¿sí? Y de la facilidad de transmisión de persona a persona, y que esto fue ocultado. De acuerdo que se retuvo la información la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, esto nos lleva al objeto de la demanda y a los argumentos. Lo que yo recién les explicaba eran los fundamentos de la demanda para conseguir establecer la demanda en la jurisdicción de los tribunales norteamericanos. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos, el objeto de la demanda? El objeto es la reparación de daños y perjuicios comerciales y no comerciales derivados de la pandemia por COVID-19. Este es el gran objeto de la demanda. Hay algo que hay que remarcar. En la demanda, si bien se establece el objeto, se establecen las clases, se fundamenta el por qué se intenta establecer esa demanda en territorio norteamericano, en ningún momento de la demanda se realiza un cálculo económico de los daños. ¿Por qué? Porque lo que se dice en la demanda, y esto es cierto y lo estamos viendo a diario en nuestro país y en todo el mundo, es que los daños recién empezaron a producirse, se van a seguir produciendo y no sabemos cuándo van a dejar de producirse. Entonces, para intentar fundamentar este objeto, se recurre a algunos argumentos que yo he agrupado como en dos grandes ítems. El primero es la devastación del mundo entero. Es decir, esta pandemia ha causado perjuicios económicos, personales, financieros, de todo tipo a nivel global. Sostienen que se inició en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019 y que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de muertos y damnificados. Y hago una aclaración. Esta demanda se instauró en el mes de mayo de 2020, es decir, hace casi 4 meses. Y desde ese momento, esta afirmación ya era cierta en mayo, y esta afirmación de que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de muertos por COVID-19 en el mundo, sigue siendo cierta en el día de la fecha. Otro grupo de argumentos está vinculado a la peligrosidad y a la capacidad de causar pandemia del virus. Y que hubo un ocultamiento en beneficio propio. ¿Por qué? Y porque si no ocultaban los efectos de la pandemia,
evidentemente cesaba el turismo, cesaban viajes, hay pérdidas económicas que se podrían mensurar de algún modo si es que a alguien le interesa hacerlo en algún momento, no creo que sea este el caso, y que había ocultamiento de informes y que incluso, según surge de los términos de la demanda, hubo, llamémoslo, alguna invitación a algún científico a no publicar o a ocultar informes sobre los efectos que producía el virus y la peligrosidad de su transmisión o la velocidad de la transmisión de persona a persona. Y esto está vinculado con el tema de la manipulación de la información. Obviamente, esto está vinculado, como les dije antes, al ocultamiento de la información. Y esta manipulación de la información está vinculada también con la información que recibía el resto del mundo. Pensémoslo en estos términos. China manipulaba y ocultaba información. Esa información que se ocultaba o que se manipulaba le era suministrada o no a la Organización Mundial de la Salud, que era quien luego distribuía esa información a nivel global. Y por eso otro de los argumentos fuertes que existen en esta demanda son los actos contrarios a la buena fe. Es decir, se dice que claramente la pandemia fue ocasionada por actos contrarios a la buena fe por parte del Estado chino. Entonces, acá quedan algunos interrogantes, ¿sí? Yo estuve intentando, hasta el lunes más o menos, averiguar si China ya había contestado la demanda, si se había podido notificar, si había algo, y no pude conseguir la información. De todas maneras, sería razonable suponer que el gobierno chino se va a oponer a la jurisdicción de los tribunales norteamericanos. Entonces, acá ya entramos en los segundos problemas que tenemos. El primero, la inmunidad de jurisdicción de los tribunales norteamericanos, del gobierno chino respecto de los tribunales norteamericanos. Es de suponer que los tribunales norteamericanos van a someter al gobierno chino a su jurisdicción, acudiendo a esta división que se hace entre actos iure gestión y iure imperi. Si lo toman como un acto comercial, se deberá sostener, supongo, que es un acto iure gestioni y que por lo tanto puede estar sometido a la jurisdicción de los tribunales norteamericanos. Y luego vendrá el gran problema, y es cómo se va a ejecutar la posible sentencia que se obtenga en cualquiera de estas acciones de clase. Yo creo que van a ser millones de dólares, o cientos o miles de millones de dólares, las sentencias contra el Estado chino, pero bueno, me parece que lo único que nos queda por delante en este caso son años de litigio, muchos años de litigio, y creo que en definitiva la última palabra acá la va a tener la Corte Suprema Norteamericana. Y después, con el resultado de la sentencia, ver cómo se cobra. Sabemos cuáles son los problemas para cobrar una sentencia contra un Estado extranjero. Lo son acá en Argentina, y me imagino que lo van a hacer en Estados Unidos. Así que bueno, esto es lo que yo les quería plantear, lo que yo vi, y bueno, espero que les haya servido y quedo abierto a sus inquietudes.
Muchas gracias, doctor Quaranta, por su exposición. Por supuesto, ha sido muy ilustrativa y clara. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación. Sí, Lore. Oscar, no, yo tengo una pregunta para después, pero Oscar había levantado la mano primero, así que lo vamos a dejar al doctor González Pereira. Dale. Juan Pablo, con esto último, ¿vos creés qué posibilidad le ves de cobrar este tipo de sentencias? Es decir, que sean ejecutables, sobre todo si las mismas puedan ser reconocidas fuera del marco de Estados Unidos. Mirá, si fuera acá en la Argentina, nosotros acá tenemos las sentencias Blasón y Manauta II, en la cual la Corte Suprema de algún modo ha invitado a la Cancillería Argentina a realizar negociaciones diplomáticas con el Estado extranjero para conseguir la ejecución. Yo no sé si el gobierno de los Estados Unidos, Trump en este caso, quien venga en el futuro, qué postura puede adoptar. Es muy difícil cobrarle una sentencia a un Estado extranjero. Dependés pura y exclusivamente en algún punto de la voluntad de ese Estado de pago. Esa es la gran dificultad. Por lo menos para mí. No sé vos qué opinás, Oscar. Está hablando sin micrófono. Coincido, Juan, coincido con tu posición. Bueno. Gracias, Juan Pablo, clarísimo. Yo creo que va mucho más allá, o sea, yo creo que no podemos ni llegar a hablar de la ejecución eventual, porque al tener tantos demandados, los actos imputables a cada uno de los demandados no es el mismo y no podrían llegar a la misma condena. Y sí creo que el Estado chino, es iuris imperi, perdón, es iuris imperi, porque de última en el ocultamiento de la información no está gestionando nada comercial. Entonces, en realidad ahí la inmunidad de jurisdicción para mí camina de acá a la China, como decimos, en ese sentido, y no va a haber manera de someterlo. Después la ejecución, de vuelta, va a ser muy complicado una vez que se pueda acreditar, si es que se puede llegar a una condena, porque tenés muchos demandados con distintos, o sea, a los que les quieren imputar distintos actos, y los daños no son directamente imputables a cada uno de esos demandados. Entonces, ¿en qué proporción? Algunos serán posibles de ejecución, otros no, y yo creo que la única manera que van a tener de algo próximo a una ejecución algunos de los demandados será en el territorio de Estados Unidos, porque claramente en China no van a poder ejecutar a nadie. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Sí quería agradecerte, Juanpi, la exposición y por ahí preguntarte si verías factible dentro del ordenamiento argentino iniciar una acción de clases como esta. ¿Por qué no? Se podría. El tema es, vos la iniciás y después suponiendo que tengas éxito, ¿cómo la cobrás? Y volviendo a lo que vos decís, yo coincido con vos que el Estado chino no actuó iuri gestioni, que actuó iuri imperi, pero hay que ponerse también en la cabeza del abogado litigante que defiende a los actores. Él tiene que conseguir demostrar que esa supuesta actuación es comercial para encuadrarlo dentro de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para anclar la jurisdicción en territorio norteamericano. Porque si el Estado chino actuó iuri imperi,
es un problema que se tiene que resolver en otro foro que no es el territorio norteamericano. No sé si hay algún delito penal, será la Corte Penal de lo que fuere. ¿Soy claro? Pero no sería este el ámbito. Coincido con vos, por ahí el gobierno chino desde el único lugar sería desde el ilícito, porque si Claro. no lo veo difícil. Pero eso es no quiero robar más Lore. tiempo. Exacto. No quiero robar más tiempo porque nos dice la doctora, nos dice Nieve y la doctora Perugini quiere intervenir. Sí, doctora, la escuchan. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar al doctor González Pereira, muy claro, y ahora voy a poner a estudiar todo lo que dijo, y a Juan Pablo Caranta Coster. Para Juan Pablo, si hay alguna idea que estos demandantes han mencionado a la Organización Mundial de la Salud, que yo creo sinceramente que es la gran responsable, porque la Organización Mundial de la Salud tiene 7.000 agentes, médicos, especialistas, etcétera, que estimo tienen inmunidad y que seguro hay muchos agentes, por decirlo de algún modo, que se encuentran en China y que estaban enterados del grave problema que había surgido. Entonces, la pregunta a Juan Pablo, que posiblemente no tenga la respuesta porque no era su tema, pero en una de esas lo leyó, si tiene alguna idea de que se demandó a la OMS y eventualmente si no sería interesante involucrar a la OMS. Gracias. Bueno, menudo problema en el que me metiste, Alicia. Primero por hacerme hablar de esto y ahora con esta pregunta. La verdad es que no sé si hay una demanda instaurada contra la OMS. Yo creo que no. Lorena me sacude la cabeza diciendo que no. Gracias por el apoyo, Anónimo. Y, Anónimo. Sí, pero... No, Alicia, otra cosa. El gobierno de Estados Unidos sí considera responsable a la OMS. De hecho, le retiró el financiamiento. Y Estados Unidos es el mayor financiador de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de algún modo, Trump hizo algo contra la OMS. Le quitó el financiamiento. Ahora, entiendo. Si el gobierno de los Estados Unidos, a nivel gobierno, contra la OMS va a iniciar algún tipo de acción, o si hay alguna acción de clase contra la OMS, es algo que desconozco. Hasta lo del financiamiento... Entiendo, Juan Pablo, muchísimas gracias. Es un tema para pensar. Y lo otro era con miras al resarcimiento a raíz de los daños ocasionados. Yo pensé un poquito en penal internacional y en el delito a distancia, donde la conducta típica se lleva a cabo en un país y los resultados típicos en otro país, en este caso en el resto del mundo, ¿verdad? Podríamos hacer una class action universal, ¿no? Esto tiene solución en el derecho penal. Y la otra cuestión, recordaba el caso Gronda, que ustedes lo tienen presente, que cómo se puede cobrar, y bueno, embargaron a todos los bienes argentinos en Italia. Y yo recuerdo muy bien que el cardenal Cayano, que era el cardenal primado, Héctor Noblía, que era ministro de Salud de Frondizi, subieron a un avión de Aerolíneas Argentinas, lo he contado muchas veces, en el aeropuerto de Fiumicino, y no los dejaron salir. Y la foto del cardenal, el ministro, bajando, dio la vuelta al mundo, porque fue un escándalo internacional. Quiero decir, China debe tener muchas cosas en Estados Unidos. Algún avión llegará, no lo sé, pero estoy casi segura que es así. Sí, pero recordemos, Alicia, perdón que te interrumpa, recordemos cuando intentaron embargarnos la fragata en África,
que no se pudo, y también intentaron embargarnos embajadas, y entonces hay que buscar Claro, pero la alguna fragata propiedad, es derecho público, porque la fragata es como un buque de guerra, es decir, es claro. otra cosa. Pero una aeronave, bueno, qué sé yo, en el derecho chino yo creo que todo es derecho público, ¿no? Porque es Claro, régimen bueno, comunista hacia sin adentro problema. y capitalista hacia afuera. Ahí va, permiso, bocado. Con respecto a la ejecución, ahí está el tema. El tema es la diversidad de los posibles, de los demandados y los bienes que puedan. Por eso yo decía, la ejecución es claramente en el territorio de Estados Unidos, porque en China va a ser inviable. Pero las empresas privadas, que son los mayores acreedores de la deuda norteamericana, y que tienen bienes en el territorio norteamericano, no son posibles de ejecución por una acción contra el gobierno chino, contra el Estado chino. Y el Estado chino en Estados Unidos, los bienes que pueda tener, obviamente va a poner esa inmunidad de ejecución por ser Estado. Pero bueno, desde el lado del derecho penal internacional seguramente sí, y es lo más factible. En esta acción de clases no lo sé. Pero con respecto a la OMC, quería decir que es correcto todo lo que dijo Juan Pablo. Estados Unidos lo único, desde la parte política, si se quiere, desde la gestión política, le retiró el apoyo, que son 400.000 millones de dólares al año. Es el mayor Financiador. proveedor, si se quiere, o financiador de la OMS, y la Unión Europea avisó que hará en su momento, en el momento en el que Estados Unidos se retira de la OMS, la Unión Europea lo que hace es sacar un comunicado diciendo que no es el momento de tener esta acción, pero que claramente la OMS va a tener que dar explicaciones en función a por qué la información no llegó en el momento o en el modo en el que debería haber llegado a Europa. Europa considera que va a hacer una acción contra la OMS desde la cuestión de gestión desde dentro de la organización. No van a usar ningún mecanismo jurisdiccional, si se quiere, lo que al menos lo que se dijo hasta ahora hace un par de meses, en mayo fue esto. Lo que sí dijeron es que sí van a pedir las explicaciones del caso a la OMS, a la cual consideran responsable, al menos en una falta de diligencia en el manejo de la pandemia con el manejo de la información. Porque lo que lo culpan es de negligencia de haber creído las informaciones del gobierno chino, cuando en realidad deberían haber enviado a sus propios agentes, estos que bien decía que ya Alicia, estaban en el territorio la OMS chino, tiene. Lore. Exacto, y que no podían haber obviado esta información. Pero con respecto a la OMS sería interesante, Alicia, lo tendríamos que estudiar, porque también es un organismo internacional con inmunidad. Sí, entonces, así es. Habría que ver qué es lo que Y se puede perdón, hacer en Argentina hay jurisprudencia, búsquenlo, hay unos autos que son Dualde con Organización Panamericana de la Salud. Ya hay jurisprudencia en la República Argentina contra organismos que tienen inmunidad como los estados. Y si esta ejecución tuviera que hacerse en Argentina, lo que tiene dicho la Corte es que hay que diferenciar claramente los bienes que son de afectación para el funcionamiento, por ejemplo, de una embajada, de aquellos bienes que puedan ser para uso privado, no oficial, y que solamente esos bienes son los que se podrían embargar y ejecutar. Obviamente esto es materia probatoria y bueno, acá está la dificultad de la ejecución. Sí, gracias. Por nada. Carolina, no sé si querés decir algo como para cerrar la actividad. No, simplemente agradecerles a todos, en primer lugar a los expositores, a la doctora Perugini y a todos los participantes por las preguntas y por el rico debate a que han dado lugar estas brillantes presentaciones, y recordarles que el próximo miércoles 16 de septiembre tendrá lugar la última de nuestras charlas, conferencias
organizadas por el Instituto de Derecho Internacional Privado, en la cual disertarán la doctora Mónica Boreto sobre los efectos de la pandemia en la propiedad intelectual, y la doctora Vanessa Rodríguez sobre inversiones extranjeras en tiempos de coronavirus, y que por supuesto están todos invitados a participar nuevamente. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.